¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Nos da mucho gusto recibirlos y recibirlas en estas charlas virtuales, en esta conferencia de hoy. Me da mucho gusto presentar a la arqueóloga Lorena Medina Martínez. Ella nos presenta la conferencia La Iglesia Mayor de la Nueva España, nuevas investigaciones del programa de arqueología urbana. Voy a leer una breve semblanza. Lorena Medina Martínez es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado en recorridos de superficie y excavaciones en Oaxaca, en el Estado de México, en Guerrero y en excavaciones dentro del programa de arqueología urbana como la Catedral Metropolitana, Santa Teresa la Antigua, la Casa de las Sajaracas, Marqués del Apartado, Justo Sierra 17 y en la Iglesia Mayor o Primera Catedral. Lorena Medina Martínez se ha enfocado en la arqueología histórica, dentro de la cual se enmarca tanto su tesis de licenciatura como algunos de los artículos en los que ha participado. Ha sido panelista en conferencias tanto dentro como fuera de México. Bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias. Quiero agradecerte, Mitzi, y quiero agradecer al Museo del Templo Mayor por esta oportunidad que nos dan de presentar estas investigaciones, y también quiero agradecer a la gente que nos ve a través de la página del museo. Bueno, pues sí, pues como mencionaba, primero quiero agradecerle a Mitzi y quiero agradecer al Museo del Templo Mayor que nos da esta oportunidad de poder presentar las investigaciones que estamos realizando, los arqueólogos que estamos trabajando ahí, ya sea para el PAU, ¿no? O para el proyecto Templo Mayor. Muchísimas gracias. Y también quiero agradecer a la gente que nos está viendo a través de la página de Templo Mayor. Siguiente, por favor. Ok. La presentación que voy a dar, como ya habrán visto, lleva por título La Iglesia Mayor de la Nueva España, nuevas investigaciones del programa de arqueología urbana, y hablaré por un lado un poco, una breve semblanza de la historia del edificio de la iglesia. También voy a hablar un poco sobre las excavaciones arqueológicas que se han sucedido en el lugar a través de los años, y también hablaré un poco lo que hemos concluido a partir de las excavaciones y a partir de la información histórica de este lugar. La iglesia mayor o primera catedral se encuentra en el área que ocupaba el recinto sagrado, por lo tanto es parte del área de estudio del programa de arqueología urbana. El programa de arqueología urbana fue iniciado en 1991 por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma con el objetivo de investigar y proteger el primer cuadro de la Ciudad de México, área en la que se encontraba el recinto sagrado de México Tenochtitlán. Las excavaciones arqueológicas se dan de acuerdo a la necesidad en la rehabilitación y obras públicas del área. El programa de arqueología urbana cubre un total de 7 manzanas, 500 metros por lado en el centro histórico de la Ciudad de México, y aquí en este plano que les presento pueden ver el área que está delimitada por este cuadrado anaranjado. Y para el tema que yo les voy a presentar, aquí tenemos la Catedral Metropolitana, para que se den una idea. Aquí está el Museo del Templo Mayor, el área, el sitio del Templo Mayor. Y aquí en esta área, esto es el atrio de la Catedral Metropolitana, que es en donde se encuentran enterrados los vestigios de la Iglesia Mayor, que se van sobre la calle y sobre la avenida que está paralela a la Catedral Metropolitana. Siguiente, por favor. Antes de iniciar a hablar sobre las investigaciones arqueológicas, bueno, primero aquí tengo este plano, es otro plano, y también solamente para ponerlos en contexto y para que sepan exactamente en dónde está ubicado, otra vez tenemos aquí el área que trabaja el programa de arqueología urbana. Aquí tenemos la Catedral Metropolitana, el Museo de Sitio del Templo Mayor, y aquí está el atrio de la Catedral Metropolitana. Esta es la calle y esta es la avenida. La Iglesia Mayor ocupa parte del atrio, aquí donde les estoy señalando, y la calle y parte de la avenida. Es el área que ocupa la Iglesia Mayor y es el área de la cual les estaré hablando. Siguiente, por favor.
Sí, bueno, entonces antes de hablar de las intervenciones arqueológicas, dar una breve semblanza histórica de la Iglesia Mayor. Es muy importante porque las investigaciones que se han venido realizando en la Iglesia Mayor se han venido dando a través de la arqueología histórica, lo cual es muy importante, ya que a través de la arqueología histórica podemos, por un lado, tenemos la evidencia material o la evidencia arqueológica del sitio, y por otro lado tenemos la evidencia documental que generalmente está en archivos. Entonces, a partir de esto es que digamos que se conjugan las dos fuentes de información y se trata de analizar y de llegar a conclusiones sobre el sitio de interés. En esta imagen que estamos viendo tenemos el momento en que los españoles y sus aliados indígenas están en guerra en contra del Imperio Mexica, es decir, cuando el Imperio Mexica cae a manos de los españoles y sus aliados indígenas. Es importante este momento, ya que a partir de este momento es que se decide, Hernán Cortés decide, después de la caída de Tenochtitlan, que va a ubicar la capital de la Nueva España en el mismo lugar que ocupó la capital mexica. Entonces, aquí estamos viendo esta imagen, que es lo que era la capital mexica y después era la capital del virreinato de la Nueva España. Siguiente, por favor. Después de caída el Imperio Mexica, Hernán Cortés le pide a Alonso García Bravo que por favor realice la traza de lo que va a ser la nueva ciudad o la nueva capital virreinal. Y entonces aquí tenemos este plano que va en la segunda carta de relación de Hernán Cortés, en donde podemos ver cómo se empieza a dar la traza de la nueva capital. Aquí tenemos el centro de la capital. Es muy importante notar que la traza de la capital novohispana siguió el mismo trazo que tenía la capital mexica. Eso es muy importante porque, vaya, se sigue el mismo trazo y esto, bueno, denota que era el trazo de la gente fue, les sirvió a los españoles en su objetivo. Otro elemento aquí que podemos ver, bueno, ese es el centro. Para los españoles y con la mentalidad, digamos, medieval un poco que todavía traían, estaban entre medieval y renacentista, los centros de las ciudades eran muy importantes y el centro de la ciudad era el centro en donde se iban a conciliar, digamos, los poderes más importantes, y entonces era muy importante saber qué edificios estarían ahí, ¿no? Y bueno, entonces aquí en el centro se decide, tan pronto como en 1522 que se inicia a construir la ciudad virreinal, se decide el lugar que ocupará la iglesia mayor. Y bueno, como saben, pues como ya les mencioné antes, está en el centro y además está junto a otros edificios de la misma envergadura y de la misma importancia política y civil dentro de la capital. Siguiente. Aquí tenemos una imagen que está en el plano de la Ciudad de México y sus alrededores en 1550. Este es un plano que se encuentra en la librería o la biblioteca de la Universidad de Uppsala. Y en este plano podemos ver, aquí tenemos con el número 1, tenemos lo que era la iglesia mayor, aquí tenemos la grafía que dice iglesia mayor, aquí tenemos que dice plaza. Y bueno, este es el edificio del que estaremos hablando el día de hoy. Para la fecha de construcción de la iglesia he encontrado que hay diferentes fechas de inicio en diferentes referencias. Hay algunas que mencionan 1523, 1524 y 1525. Lo más seguro es que la iglesia se haya empezado a construir en el año de 1525. Y aunque al inicio, cuando se empieza a construir, se llama iglesia mayor, pero es muy importante recalcar que muy pronto después, un corto tiempo después, para el año de 1530 se le otorga el título de catedral, que se lo da Carlos V, y más tarde, en 1547, se le eleva a la jerarquía de metropolitana. Entonces, ya muy temprano, 1530, es iglesia catedral,
1547 ya se denomina como Iglesia Catedral Metropolitana. Siguiente, por favor. Ok, y ahora vamos a pasar, voy a dar una breve semblanza de las excavaciones arqueológicas que se han dado en el sitio y voy a empezar con la excavación de 1881, la cual fue llevada a cabo por Antonio García Cubas, quien excavó el sur de la catedral en el atrio, y lo que él encontró fueron una serie de piedras de basalto, que tenemos aquí dos ejemplos, que inicialmente fueron parte de la capital mexica. Cuando los españoles llegan, como sabemos, reusan los materiales de la capital mexica para su ciudad. Entonces, estas piedras de basalto seguramente fueron esculturas o fueron parte de edificios de la capital mexica, y cuando llegan los españoles la reusan y lo que hacen son estas columnas octagonales y estas basas octagonales que se tiene entendido separaban, estaban al interior de la iglesia mayor y separaban la nave central de las naves laterales. Siguiente, por favor. Otra excavación que se dio en el año de 1982 fue la intervención arqueológica por parte de Monumentos Históricos con los arqueólogos Roberto García Moll y Rosa Guadalupe de la Peña Vilches, entre otros. Y en esta se excavaron los restos arquitectónicos y ornamentales de la iglesia mayor, como fueron, de acuerdo a la arqueóloga Peña Vilches, la curia, las capillas laterales norte, algunos cuartos adjuntos, dos altares y una importante representación de azulejos. Cuando se hace esta excavación, de acuerdo a lo que tenemos, es que, bueno, que se abre la parte del atrio, la parte sur, bueno, es el sur de la catedral, pero el atrio se abre y se dejan al descubierto lo que era parte de la nave central de la iglesia mayor y algunos cuartos adjuntos que quedan hacia el norte de las naves laterales. Y lo que tenemos aquí son algunos de los ejemplos de los azulejos. En este caso, aquí lo que les estoy señalando con el apuntador es esta escalera o escalinata que se dirigía hacia un altar y se encontraba en el altar, en la nave lateral, ¿no? Y lo que podemos ver, bueno, son estos diseños antropomorfos, geométricos y fitomorfos. Los colores son muy característicos de la época y también muy característicos españoles. En esta otra fotografía podemos ver otro ejemplo de estos azulejos. Estos son con decoración geométrica y fitomorfa. Este es un muro. Aquí lo que tenemos es un muro que corre de norte a sur y que hace esquina con la escalera, que es esta. Enseñé en la otra imagen de la fotografía. En cuanto a los azulejos excavados, encontraron un total de 1844, fue lo que registraron, 1844 azulejos de tipo morisco que fueron registrados y calificados o clasificados en 7 tipos de acuerdo a sus características decorativas y estilísticas. Además de esto, además de que tenían la iglesia mayor, además de que tenía espacios decorados y cubiertos con azulejos, también había otros espacios que los muros estaban encalados y tenían diseños geométricos y fitomorfos con pigmento rojo. La siguiente, por favor. Y después vamos avanzando con las exploraciones arqueológicas en el año del 2005 y debido a que el gobierno del Distrito Federal, en aquel momento que era el Distrito Federal, decide cambiar el piso del atrio de la Catedral Metropolitana y entonces retiran, como pueden ver en la imagen, retiran todo el piso y entonces queda al descubierto lo que había sido excavado anteriormente por Roberto García Moll y Peña Vilches, y aquí lo podemos ver. Esta excavación fue llevada a cabo por el Programa de Arqueología Urbana y el encargado de la excavación fue Álvaro Barrera, y lo que se encontró fueron 14 entierros, además de que se encontraron un crucifijo de cobre y digamos que se verificaron los muros que habían sido encontrados por Roberto García Moll y seguramente encontraron más o siguieron más muros para descubrirlos de manera más clara. Siguiente, por favor.
Y ahora llegamos a una de las excavaciones más recientes que fueron realizadas aquí en la catedral. Esta excavación inició el 22 de febrero del año del 2016 y se debió a que el gobierno de la Ciudad de México iba a colocar unas luminarias al frente de la catedral. Entonces el gobierno de la ciudad y el fideicomiso del centro histórico se comunican con el INAH, y el INAH, a través del programa de arqueología urbana, hacen la supervisión de estas excavaciones. Lo que tenemos aquí, lo que les estoy apuntando aquí, bueno, son las unidades de excavación, que eran unos pozos y para nosotros se convirtieron en las unidades de excavación. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra y otra. Esta que estoy aquí señalando en específico resultó de especial importancia, ya que aquí se encontró una lápida funeraria y el entierro de un canónigo, uno de los primeros canónigos de la Iglesia Católica en el continente americano. Siguiente, por favor. Entre los restos que se encontraron aquí en esta excavación del año 2016, tenemos este muro que corre de este a oeste. Bueno, aquí está el muro, aquí lo pueden ver. Aquí se pueden ver restos del encalado y aquí se puede ver una franja roja. Y esto, donde está la franja roja, este es el nivel de piso de lo que era la iglesia mayor o primera catedral de la Nueva España. Se piensa que este es el límite este de la iglesia, es decir, parte del ábside. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, uno de los encuentros, digamos que impactaron más fue el encuentro de esta lápida funeraria del canónigo Miguel de Palomares. Aquí la podemos ver. Bueno, pues aquí está la lápida, viene aquí. Y está a nivel de piso de lo que fue la iglesia mayor, y eso lo podemos ver porque todas estas manchas blancas que tenemos aquí son parte del piso de la iglesia. Y ese piso fue roto para poder primero hacer la fosa y después poner la lápida funeraria. Así que podemos ver que en la iglesia mayor, bueno, tenemos diferentes momentos, ¿no? que van restaurando la iglesia mayor. Entonces aquí está la lápida. En el fondo podemos ver estas piedras que al parecer son unos escalones que se dirigían hacia un altar y fueron rotas en algún momento. Como pueden ver, aquí hay un hoyo que va por las escaleras y baja hasta la lápida. De hecho, la lápida está rota aquí, pero esto fue en la época virreinal y se piensa que fue poco después de que murió Miguel de Palomares. Y aquí tenemos la lápida que fue encontrada a una profundidad de 1.25 metros, mide 1.90 metros de largo por 1 metro de ancho y 30 centímetros de grosor. Tiene un epitafio aquí en la orilla, todo alrededor de la lápida, en español antiguo, que dice: aquí yace el canónigo Miguel de Palomares. Y la siguiente, por favor. Y ya tenemos a don Miguel de Palomares, canónigo de la Iglesia de la Nueva España. Es un personaje muy importante para nosotros, para la historia de la Iglesia, para la historia de México, porque es uno de los primeros religiosos que llegan a establecer la Iglesia Católica, el cristianismo en el continente americano. En lo que se refiere al entierro en sí, bueno, pues se trató de un entierro secundario. Esto es que el cuerpo fue inicialmente depositado en un pudridero
más o menos por 1 año o 2 años para esperar la descomposición natural del cadáver. Y después de dicho tiempo, el material óseo fue depositado en esta fosa al interior de la nave de la Iglesia Mayor. Los restos de Miguel de Palomares fueron depositados en esta fosa irregular y se pudo verificar que los huesos fueron acomodados con gran cuidado. Algunos de ellos en posición anatómica como la pelvis, el sacro y el fémur derecho. Los huesos largos fueron depositados siguiendo su relación anatómica y por último, los dedos y vértebras fueron depositadas de forma aleatoria. Una cuestión que resultó muy interesante fue que no se encontró parte del fémur derecho y esto hace suponer que tal vez lo conservaron a manera de reliquia, que también las costumbres muy usadas primero en la época medieval y después se trajo al continente americano y en este caso a la Nueva España. Siguiente, por favor. Aquí pueden apreciar cuando los restos del canónigo Miguel de Palomares fueron cuidadosamente retirados de la fosa, siguiendo un estricto control osteoarqueológico, como les mencionaba anteriormente, para mantener la información de una manera correcta. No solamente del entierro en sí, no solamente de los huesos, sino también del contexto en el que se encontraba. Entonces, bueno, aquí pueden ver, aquí está la fosa, los restos óseos y cada pieza está siendo retirada. Se están tomando notas al momento que se están sacando y cada pieza está siendo marcada, etiquetada con la información de campo. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya tenemos lo que es los huesos, los restos óseos de don Miguel de Palomares ya en el laboratorio, ya siendo analizados. Y el análisis osteológico permitió verificar que efectivamente se trata de un individuo del sexo masculino que debió de fallecer entre los 39 y los 45 años. Los estudios se continúan aplicando no en cuanto a los huesos solamente, sino, como decía anteriormente, también en cuanto al contexto arqueológico en el que se encontraron los huesos y también al contexto, digamos, social del momento en que todo esto sucede. Siguiente, por favor. Bueno, esta es otra vez la misma imagen que ya había mostrado anteriormente. Esta imagen es el mapa de la Ciudad de México y sus alrededores. En 1550 se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Uppsala. Es muy importante tener este tipo de materiales ya que nos dan una de los edificios, de las casas, de las calles y en este caso de nuestro objetivo en particular, que es la Iglesia Mayor, que como ya les había comentado, bueno, es este edificio que está aquí al centro. Lo que tenemos a partir de las investigaciones tanto arqueológicas como históricas con respecto a la Iglesia Mayor es que se trata de un edificio de planta rectangular o planta basilical con una orientación de este a oeste, naves separadas por columnas octagonales. La puerta principal, que bueno, aquí la tenemos, veía hacia el oeste y fue dedicada a la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. Como recordarán anteriormente, les había enseñado para las excavaciones de 1881 que se habían encontrado toda una serie de bases y de columnas. Entonces, bueno, aquí tenemos el edificio, como les digo, de planta basilical con 3 naves y al interior es en donde estaban colocadas esas columnas para separar lo que era la nave central y las naves laterales, la nave lateral norte y la nave lateral sur. Y todo esto, lo que estoy tratando de decirles es que es muy importante porque tenemos por un lado un plano de la época, también tenemos documentos que hacen referencia al edificio y después tenemos, con las excavaciones arqueológicas, tenemos el material ahí en vivo, ¿no? Que son las columnas. Siguiente, por favor.
Este es otro plano, también es histórico, este se encuentra en el Archivo General de Indias. Y en este plano lo que podemos ver, bueno, aquí lo que les quiero comentar primero es que esta iglesia fue derrumbada en el año de 1626. No fue totalmente destruida porque evidentemente todavía tenemos restos de la iglesia, pero fue destruida finalmente en el año de 1626. ¿Y por qué digo finalmente? Porque ya desde hacía tiempo la población novohispana se venía quejando que la iglesia que tenían como iglesia mayor o como iglesia catedral no tenía la grandiosidad que merecía la capital del reino de la Nueva España. Si recordamos, la capital de la Nueva España en ese momento era, digamos, la capital de todo el imperio en América. Entonces era el lugar más importante social y políticamente y económicamente. Hubo un momento en que, vuelvo, a la capital de la Nueva España era el centro más importante de los reinos que tenía España en el continente americano. Y para la población, además, la capital de la Nueva España, en la capital de la Nueva España se tenían además los personajes más importantes, ¿no? Vivían los personajes más importantes dentro de la política, dentro de lo civil y dentro de lo religioso. Y entonces esta población se quejaba mucho, hay documentos hablando de estas quejas, tanto de civiles como de religiosos, que dicen la iglesia que nosotros tenemos, la iglesia mayor, no es suficiente, no tiene la grandiosidad, no le corresponde a la capital de la Nueva España. Estaban haciendo pedimentos al rey de España, hablando con las autoridades en el Vaticano, etcétera, hasta que finalmente les otorgan el permiso para que construyan una nueva catedral. Y mientras construyen la nueva catedral, la catedral antigua sigue en servicio. Inclusive tuvo 2 remodelaciones. Finalmente, cuando ya la nueva catedral, que es la que tenemos hoy, ya puede dar servicio, pues entonces se decide tirar esta, y eso sucede en 1626. Y en este mapa lo que podemos ver es que, bueno, aquí tenemos la iglesia mayor o primera catedral, y si se fijan, atrás, estas columnas son parte de la nueva catedral, de la catedral metropolitana. Es decir, se puede ver la construcción de la catedral atrás de la iglesia mayor, ¿no? Entonces se pueden ver los 2 momentos, el momento en que la iglesia mayor sigue en funciones y que al mismo tiempo la catedral metropolitana ya está en construcción. Y bueno, sí, básicamente es todo lo que tengo por el momento. Espero que les haya gustado, que les haya interesado, y si tienen preguntas, Mitzi. Claro, pues muchísimas gracias, Lorena, por tan excelente presentación. Agradecemos a todo el público que nos está siguiendo, que está conectado a través de nuestra página de Facebook. Bueno, antes de leer los comentarios, varias personas nos preguntan cuándo va a abrir el museo. Aún no sabemos. Como todos ustedes conocen, bueno, estamos en un área que es vulnerable, que es el centro histórico, y pues hasta que no lo decidan las autoridades del INA, de la Secretaría de Cultura, pues seguiremos cerrados, pero todo es en beneficio de la seguridad de los visitantes, de los trabajadores, de la colección misma, pero seguramente les informaremos oportunamente cuando sea reabierta la zona arqueológica y el museo. Envían saludos. Y bueno, Rodolfo Run Galván pregunta que si la fachada de la iglesia mayor estaba orientada hacia el poniente. Sí. De la iglesia mayor, bueno, la iglesia mayor tenía una orientación diferente a la que tiene la catedral metropolitana, y sí, la fachada estaba hacia el oeste. Preguntan que si la lápida de Miguel de Palomares estaba ubicada fuera de la catedral, y que si hubiera estado dentro de la catedral, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido el mismo procedimiento?
La lápida de Don Miguel de Palomares estaba ubicada dentro de la nave central de la iglesia mayor. Es decir, cuando lo entierran a él, lo entierran adentro de la catedral, adentro de la iglesia, adentro de la nave. Lo que pasa es que, no sé si se refieren a la catedral actual, pero son diferentes iglesias. Pero sí, la lápida estaba adentro de la nave central y entonces la gente cuando caminaba durante la época virreinal en la nave central, pues caminaban y veían la lápida. Es decir, si estaba dentro de la nave. Muchas gracias, arqueóloga. Preguntan que hacia dónde estaba la entrada original de la iglesia, que según actualmente hacia dónde correspondería esa entrada. Bueno, la entrada daba hacia el oeste y de hecho sería como veía hacia lo que era la calle 5 de Mayo. Es hacia donde va, hacia donde daba, hacia donde veía. Y esa era la entrada principal. Se sabe que tenía otra entrada hacia el norte y parece que tenía otra hacia el sur, pero la principal daba hacia la calle 5 de Mayo, que es el oeste. Muchas gracias. Preguntan, ¿cuál sería la diferencia principal entre esa iglesia y la catedral actual? Bueno, pues son varias las diferencias. La primera catedral o la iglesia mayor se lleva a cabo la construcción porque Hernán Cortés así lo pide y se ha sabido por estudios que además es una catedral que se apega mucho a los cánones medievales y se apega mucho a esta mentalidad medieval que todavía traían los conquistadores, como Hernán Cortés y los demás conquistadores. Y ya lo que es la catedral actual, bueno, ya se tarda, por ejemplo, en su construcción aproximadamente 300 años. Entonces, la catedral actual tiene todo como se representan casi todos los estilos, es mucho mayor y ya se piensa como, ya no se piensa en estos términos tanto de Hernán Cortés y los conquistadores, sino ya se está pensando más en lo que es la capital de la Nueva España, que fue una de las razones por las que se derrumbó y se construyó la nueva catedral. Muchas gracias, arqueóloga. Preguntan si este tipo de construcciones hace ver que en un inicio la Nueva España no era tan importante como lo fue posteriormente. No, no creo que sea eso. La Nueva España tuvo su importancia desde un principio y eso como fue muy evidente porque desde un principio se supo, digamos, todo el territorio que abarcaba y todas las riquezas naturales y la mano de obra, ¿no? Que finalmente todo esto le daba mucha importancia para España. Entonces, no tiene que ver con que no supieran que era importante o que no. Más bien tiene que ver con que si pensamos que acaban de establecerse en un terreno, en un lugar totalmente nuevo para los españoles, que ellos no conocían y que ellos no dominaban, entonces va más en ese sentido. Al principio, después de la conquista, la corona española les pide a los conquistadores que se apuren a construir. Entonces es más bien por estas situaciones de apurarse y de establecerse y de que no tenían, digamos, todavía controlado todo el territorio. Entonces es más bien por eso, pero no porque pensaran que no era importante. De acuerdo, muchas gracias. Preguntan si solo se enterraba a quienes pertenecían a la iglesia en esa área o también podían ser enterrados otras No, personas. la sociedad virreinal era muy jerárquica, entonces los espacios de enterramiento estaban muy definidos. Las personas que se enterraban, por ejemplo, dentro de la nave, tenían que cumplir con ciertas categorías, digamos, sociales y raciales también. Y bueno, de acuerdo, ahora sí que mientras más te alejaras de la catedral, pues menos importante eras, ¿no? Y para ser enterrado dentro de la catedral, en ese tiempo además tenías que ser, por ejemplo, español y tenías que tener cierto poder. Entonces sí, era totalmente jerarquizado. No cualquier persona se enterraba ahí. Muchas gracias. Preguntan cuánto tiempo llevó la construcción de esa primera iglesia. Esa primera iglesia más o menos ha de haber tardado, bueno, se dice más o menos que inició 1525. Yo creo que unos 10 años, yo creo. Muchas gracias. Y bueno, evidentemente con el tiempo se sigue
arreglando, mejorando, tuvo dos intervenciones importantes donde se cambiaron muchos de los elementos de la iglesia, se le añadieron los coros, etcétera. Pero al principio, como te mencionaba, pues era como apúrate, apúrate, porque necesitamos el edificio lo necesitaban. Ese es otro elemento que yo he encontrado en los documentos. Los españoles estaban muy necesitados de tener esa iglesia para sus servicios y por eso también la premura. De acuerdo, muchas gracias. Comenta Edgar Álvarez, supongo que la iglesia, como institución, nunca imaginó que México iba a tener una de sus más importantes sedes en el mundo y de ahí que se fuera mejorando la arquitectura de esta hacia una catedral. Sí, tal vez. Yo creo que España siempre supo lo que había encontrado. O sea, yo siempre, siempre supo, yo estoy con esa idea. España siempre supo lo que tenía. Lo que pasa es que al principio no podían hacerlo como lo querían, porque no, como decía yo anteriormente, acababan de llegar y tenían que, digamos, establecerse. Y eso también se lee en los documentos, cuando la corona les dice a los españoles, establezcanse porque tenemos que, establecidos va a ser más fácil tomar el control real del área. Muchas gracias. Pregunta Elsa Ruth, que a quién estaba dedicada la iglesia mayor, ¿a qué santo? A la Virgen de la Asunción. Preguntan también si hay restos prehispánicos. Sí. Sí, de hecho sí los hay. Tenemos lo que es, cuando uno tiene la oportunidad de bajar a estas ventanas arqueológicas, uno está sobre el nivel del piso de lo que es la nave y hacia el este se pueden ver los muros, digamos, los muros de la primera catedral y abajo se ve un muro que es un muro de una estructura prehispánica. Entonces, inclusive se ve ahí el traslape, es muy claro. Así es que sí, sí hay restos mexicas prehispánicos ahí. Pregunta Carlos que por qué no está abierto al público lo que se ha encontrado abajo de la catedral. Sí, bueno, sería magnífico que se pudiera abrir. Lo que pasa es que el espacio no se presta. El espacio entre el piso de la iglesia mayor y el piso del atrio es más o menos de 60 centímetros, entonces no se presta para que la gente pudiera entrar, por ejemplo. Entonces, por eso es que se usó el recurso de la ventana arqueológica para que la gente pudiera ver los restos desde la ventana arqueológica. Actualmente la Secretaría de Cultura, de hecho, están pensando y están ahora sí que planeando qué hacer con eso precisamente para darle difusión y para que la gente pueda disfrutarlo, porque finalmente ese es el objetivo, pero hay que hacer un plan de proyecto, hay que hacer un proyecto, hay que saber cómo se va a manejar, etcétera, y en eso están ahorita. Muchas gracias, arqueóloga. ¿Qué tanta resistencia había por parte de los mexicas para desmantelar sus templos y tener que levantar con ellos o con los restos de ellos las iglesias? ¿Qué tanta resistencia? No, esa pregunta es como muy buena. Yo creo que la resistencia se dio a diferentes niveles y hubo un momento en que los mexicas, bueno, se dieron cuenta que habían sido derrotados y decidieron, digamos, convivir con los españoles. Y hay muchas maneras de resistencia. Finalmente los mexicas fueron la mano de obra que deshizo sus templos para hacer templos católicos, pero como decía, hay diferentes maneras de resistencia. Entonces, por ejemplo, una de las maneras es que podemos encontrar que en muchos templos los indígenas metieron imágenes de sus deidades en los templos. Esa era una manera de resistencia porque ellos seguían adorando a sus dioses. Entonces esa, por ejemplo, es una manera de resistencia. En términos así materiales, fueron derrotados e iniciaron la construcción de la capital virreinal. Así es que en esos términos no hubo mucha resistencia, pero ideológicamente sí la hubo a través de, digamos, de esconder los ritos y yo creo que además se sigue dando en cierta medida hasta el día de hoy. Muchas gracias. Paloma pregunta
si sabes cuál es la iglesia más antigua de la Ciudad de México o en general en la Nueva España. Bueno, en la Nueva España debe de andar por allá por, yo no sé si por Yucatán o por Veracruz, porque cuando llegan los españoles, primero llegan a Yucatán y ahí es en donde inician a levantar sus templos. No tengo el dato exacto, no tengo la iglesia exacta, pero debe de andar por allá por Yucatán, por donde llegan los españoles. Porque recuerden que llegan primero a Yucatán y después tienen que subir a Veracruz y después de Veracruz a la Ciudad de México. Entonces ya tenían un rato por aquí, por lo que ahora es México. Muchas gracias. Francisco Antonio Osorio te felicita, dice que es una gran charla histórica sobre la catedral. Muchas gracias. Y pregunta Santiago, si es verdad que los indígenas guardaban sus imágenes en sus casas para poder seguir venerándolas. Sí, era una de las maneras de resistencia. Yo mencionaba que muchas veces como ellos eran la mano de obra, ellos construían y ponían imágenes en las piedras, tenían imágenes de deidades prehispánicas y las ponían en las iglesias y estaban adorando esas imágenes. Y la que menciona esta persona es otra manera de resistencia. Los indígenas escondían sus imágenes, iban a hacer sus ritos en otros lugares alejados, y sí sucedía, porque era eso, era la resistencia que se sigue dando en cierta medida hasta el día de hoy. Pues muchísimas gracias, arqueóloga Lorena Medina. Si quieres agregar algo. No, pues muchísimas gracias, Mitzi, gracias al Templo Mayor y gracias a la gente que nos vio, que nos siguió. Y pues solamente para agregar, pues es muy importante cuidar los vestigios, ya sean arqueológicos, ya sean históricos, y eso, el INAH tiene esa responsabilidad, pero no solamente el INAH, también todos nosotros, los ciudadanos, los mexicanos. Entonces, pues ahora sí que vamos a ayudarnos todos juntos y vamos a cuidar nuestros sitios arqueológicos, nuestros sitios históricos. Cuando los visitemos, pues vamos a visitarlos con respeto, no vamos a, no sé, a maltratarlos, a subirte, etcétera, que a veces se ven este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues eso. Vamos a cuidar nuestro pasado arqueológico e histórico juntos. Muchísimas gracias. Pues a nombre de la directora del Museo del Templo Mayor, la maestra Patricia Ledesma Bauchán, agradezco la presencia de la arqueóloga Lorena Medina y agradezco también la presencia de todos y todas quienes nos siguieron en esta transmisión en vivo. Les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales, el Museo del Templo Mayor está cerca de ustedes a través de estos medios. Nos vemos el miércoles a las 6 con una conferencia más y el viernes en nuestro ciclo de conferencias a las 6:30. Agradezco a Ociel Adame y a Miriam Marín del Departamento de Promoción Cultural, quienes nos apoyaron en esta transmisión. Que pasen muy buenas tardes y nos vemos pronto. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.